Necesito adorarte. Te vengo a posar. Necesito llenarme. Te vengo a buscar. Necesito adorarte. Te vengo a posar. Necesito llenarme. Que tu presencia llene todo ese lugar. Que tu presencia llene todo este altar. Que tu presencia llene todo ese lugar. Que tu presencia llene todo este altar. Lléname, lléname de ti. Te vengo a buscar. Necesito adorarte. Me vengo a posar. Necesito llenarme. Que tu presencia llene todo ese lugar. Que tu presencia llene todo este altar. Que tu presencia llene todo ese lugar. Que tu presencia llene todo este altar. Lléname, lléname de ti. Lléname, luz de mi vida. Lléname, fuente de agua viva. Lléname, eres mi deseo. Lléname, Jesús, mi anhelo. Lléname, luz de mi vida. Lléname, fuente de agua viva. Lléname, eres mi deseo. Lléname, Jesús, mi anhelo. Que tu presencia llene todo ese lugar. Que tu presencia llene todo este altar. Que tu presencia llene
de este lugar, que tu presencia llene todo este altar. Lléname, lléname de ti. Hola, que Dios te bendiga, bendiciones. Gracias por estar con nosotros una vez más por medio de este Facebook o YouTube. Quisiera darte las gracias por siempre apoyándonos por medio de likes y comentarios. No te pierdas este gran mensaje que está por comenzar y quisiera que por favor dejes un comentario al final y suscríbete a la página para que podamos agarrar más y más contenido. Que Dios te bendiga. Hasta luego. Bendiciones, que Dios les bendiga. Bienvenidos una vez más a la Iglesia Nueva Vida. Deseamos que Dios toque sus vidas, sus corazones. Los invito a que en esta hora nos centremos en Dios, quitemos distracciones, quitemos todo lo que puede intervenir entre nuestra comunión y con Dios, que todo sea cerrado para que demos parte al Espíritu de Dios obrar en nuestras vidas. Te felicitamos por acompañarnos, por tomar este tiempo, esperando que tomes todo este tiempo para escuchar la palabra de Dios. A veces hay cosas que hacer y escuchamos y hacemos pausa y después seguimos, pero ojalá que podamos quedarnos para escuchar todo el mensaje de la palabra de Dios y ver lo que Dios tiene para nuestras vidas. En esta hora quisiera compartir la palabra contigo de una escritura que se encuentra en Santiago, y a través de esta escritura quisiera que viéramos esta diferencia que hay entre tentación y prueba, que son dos cosas muy, muy diferentes y de mucha bendición para nuestras vidas cuando sabemos analizarlas, cuando sabemos hacerles frente, cuando sabemos cómo conllevarlas. Esta escritura se encuentra en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 12, pero quisiera que antes de ello fuéramos delante del Señor en oración, pidiéndole que nos llene con su palabra, que nos llene con su Espíritu Santo, que nos sane, que nos restaure, que nos fortalezca, que nos levante, que levante nuestro ánimo, nuestro deseo de servirlo, de seguirle con todo nuestro corazón, que cualquiera que sea tu necesidad, Dios la supla en este mismo día. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Gracias te doy, Padre Santo, por tu presencia, gracias por tu palabra, gracias por tu Espíritu Santo. Te doy gracias por esta oportunidad que nos prestas, Señor, de presentarnos delante de tu presencia, de escuchar tu palabra. Permite que tu palabra traiga gran bendición a nuestra vida, que tu palabra nos sane, nos fortalezca, nos restaure, que tu palabra nos llene de tu presencia y que renueve nuestra mente, nuestro corazón y nuestra comunión contigo. Te doy gracias, Padre, nos ponemos en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así es, mi hermano, mi hermana, en esta hora quisiera compartir esta palabra que considero que es de mucha bendición para nuestras vidas. Y es una escritura de Santiago que dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido para los que le aman. Y es una escritura muy, muy hermosa, donde nos habla acerca de la tentación. La tentación muchas de las veces es como una forma de prueba. Por eso Santiago la pone de esta manera y considera una bendición para el varón, para la dama que soporta la tentación. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, porque la prueba viene a veces en forma de una tentación, aunque hay una diferencia en ambas cosas. La prueba y la prueba
y la tentación son dos cosas muy, muy diferentes. La tentación que vemos aquí es una tentación que viene de nosotros mismos. La tentación se produce dentro de nosotros, porque la Escritura dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. La tentación viene de nuestras propias flaquezas, de nuestro interior, de nuestra debilidad, de ahí donde se produce lo que llamamos tentación, que se llega a convertir también como a una prueba para nuestras vidas. Pero primero vemos esta palabra tentación. Por eso le digo que la tentación nace en nuestro interior y es un producto de nuestras debilidades, de nuestras propias debilidades. Ese es el producto de la tentación, producto de nuestras debilidades. Y todos tenemos debilidades hasta ciertas formas. Unos tenemos más que otros. Quizá todo está basado en la comunión que nosotros tengamos con Dios. Si nuestra comunión es débil, también nuestras fuerzas para hacerle frente a nuestras debilidades van a ser también más grandes, más débiles. Una comparación la tenemos como con el rey David. Todos conocemos esta historia donde él fue atraído y seducido por una mujer. Y la debilidad de él se manifestó de esta manera, que vino la tentación a su vida y no tuvo las fuerzas para hacerle frente a esta tentación que venía a su vida. Y dice Santiago que una vez que la concupiscencia se lleva a cabo, da a luz el pecado. Y este es lo que sucedió en este caso. Y decía que la tentación también viene en parte de prueba, porque Santiago dice: pero cuando haya resistido la prueba, quiere decir que la prueba también va envuelta en la tentación. Como en el caso de Job. En el caso de Job vemos que el diablo vino para probarlo, o él vino para probar que el hombre está expuesto a fracasar y a caer. Esa era la tentación que el diablo había puesto. Y él siempre está dispuesto para tentar o probar que realmente nosotros fallamos a Dios. Y entonces la prueba es en cierta forma una bendición para nuestras vidas, porque muchas de las veces Dios va a permitir que la prueba llegue a nuestras vidas, como dice la Escritura en Zacarías: y meteré en fuego a la tercera parte y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Invocará mi nombre y yo le oiré y diré: pueblo mío. Y él dirá: Jehová es mi Dios. Y aquí en Zacarías vemos que algunas de las veces viene Dios a probarnos. Viene para probarnos. Dice: como se prueba el oro. Como se prueba el oro. Así viene muchas veces Dios para probarnos. Y todos sabemos cómo se prueba el oro. El oro tiene que ser pasado por el fuego para despedir
todas sus impurezas y el oro llegue a ser genuino y llegue a ser muy valioso, muy valioso. Y entonces, por esta razón, es de que muchas de las veces Dios permite la prueba en nuestras vidas. Y la prueba tiene que ser una bendición para nuestras vidas. La tentación, no tanto, ¿verdad? La tentación es algo, como decía, que se produce dentro de nosotros, que se produce por medio de nuestras debilidades. Pero, ¿qué es lo que viene a hacer la prueba? Bueno, la prueba viene para ayudarnos a perfeccionarnos. El propósito de la prueba, como dice el libro de Deuteronomio, dice: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y entonces dice la Escritura que cuando Dios sacó a Israel de Egipto, los tuvo en el desierto 40 años, 40 años. Y estos 40 años sirvieron para probar a Israel, para probar a Israel. No sé si te has fijado que muchas de las veces pensamos que estamos bien, pensamos que estamos fuertes, pensamos que podemos, pensamos que no vamos a resbalar, pensamos tantas cosas de nosotros y muchas veces no nos damos cuenta realmente qué tan fuertes o qué tan débiles somos. Y yo creo que es importante saber qué tan débiles o qué tan fuertes somos. Si somos débiles, eso nos ayuda a prepararnos, nos ayuda a buscar la forma de fortalecernos. Si somos débiles, entonces vamos a tener cuidado con las cosas que hacemos, como cuando tomamos algo que es frágil y se puede quebrar, hay que tomarlo con cuidado. Entonces, si nuestra vida es débil, entonces tenemos que tener precauciones, porque a veces pensamos que somos fuertes cuando no lo somos y corremos peligro. De la misma manera, cuando Israel salió de Egipto, Dios lo tuvo en el desierto 40 años. Y dice aquí Deuteronomio, hablando Moisés al pueblo de Israel, y les dice: te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar sus mandamientos. Y entonces ellos estuvieron allí en el desierto y Dios trajo pruebas a sus vidas. Los afligió. Dios los afligió en el desierto, no por gusto, no simplemente por afligirlos, pero Dios los afligió para probarlos, para saber lo que había en sus corazones, para saber lo que había en sus corazones, para saber si habían de guardar la palabra de Dios o no. Entonces, ¿qué nos dice esto? Nos dice que Dios fue bueno con ellos al probarlos, pero sabemos que la prueba no todo el tiempo es algo agradable. Cuando Israel estaba en el desierto, dice la Escritura que Dios los probó. Les dijo: no te olvides por todo lo que has pasado en el desierto, porque Dios te probó, te afligió para ver qué había en tu corazón, para ver si habías de guardar sus mandamientos. Y conocemos que Israel muchas de las veces
muchas de las veces murmuró contra Dios. Muchas de las veces lo vemos que renegó de las cosas que Dios le daba. Entonces, eso es lo que estamos viendo en Israel, que la prueba produjo en ellos lo que realmente había en su corazón. Porque la prueba es para eso, para que nos demos cuenta qué hay en nuestro corazón. La prueba es para probarnos si realmente andamos en los caminos de Dios o no andamos en los caminos de Dios. Y entonces Dios trajo aflicción a sus vidas. Y cuando Dios trajo aflicción a sus vidas, se empezó a manifestar lo que había en sus corazones. Por eso comenzaron a renegar, por eso comenzaron a murmurar, porque eso es lo que había en sus corazones. La prueba manifiesta lo que hay en nuestro corazón. La prueba manifiesta realmente quiénes somos nosotros, qué hay en nuestro corazón. Por eso Dios quiere que nosotros sepamos realmente qué hay en nuestro corazón. Y por eso muchas veces la prueba viene a nuestros corazones. La prueba que viene a nuestra vida es lo que produce en nosotros, ¿verdad? Produce preocupación, produce desesperación, produce estrés, produce muchas cosas negativas. Entonces, cuando viene la prueba, nosotros nos damos cuenta qué hay en nuestro corazón. ¿Qué hay en nuestro corazón? Es difícil saber qué hay en nuestro corazón. A veces es difícil saber cuánto amamos a Dios. ¿Cuánto lo amamos? Podemos decir que lo amamos mucho, que lo amamos más que todas las cosas, pero solamente hay una forma de manifestar si realmente andamos en sus caminos. Solamente hay una forma de manifestar qué es lo que hay en nuestro corazón. El salmista decía que no sabía lo que había en su corazón y le decía a Dios: Dios, escudriña mi corazón, a ver si hay camino de perversidad en él. El salmista le decía: escudriñame, porque ¿quién puede entender sus propios errores? Le dice: líbrame de los que me son ocultos. Y hay muchas cosas ocultas en nuestro corazón que si no fuese por la prueba no se manifiestan y no los conocemos. Y el diablo no quiere que nosotros conozcamos lo que hay en nuestro corazón para que no nos preparemos. El diablo quiere que nosotros estemos confiados en nosotros mismos para cuando viene la tentación hacernos fracasar. Pero Dios usa la prueba en nuestra vida y la usa para que nos demos cuenta lo que hay en nuestro corazón. Por eso Dios los trajo en el desierto 40 años para ser probados, para ver lo que había en su corazón, para ver si ellos habrían de guardar sus mandamientos o no guardarlos. Dios estuvo con ellos. Les dice: te afligió, te hizo tener hambre, te sustentó maná, comida que no conocías tú ni tus padres habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces es una bendición. Quizá no lo sentimos así al momento, pero es una bendición cuando somos probados. Por eso Santiago dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de justicia que Dios tiene para los que le aman. Dios tiene un galardón para todo aquel que ha vencido la prueba. Entonces encontramos esta bendición. La prueba saca lo mejor de nosotros. La prueba saca lo mejor de nosotros. Un día dice la Escritura que Dios vino a probar
a Abraham. Dios vino para probarlo, para ver qué había en su corazón, para ver si lo amaba. Y vino a probarlo y vino a pedirle a su hijo en sacrificio, en holocausto. Y dice la palabra que Abraham fue obediente y hizo todo conforme a lo que Dios le había pedido. Se fue al lugar indicado, se fue a donde Dios lo había llamado. Y él estuvo dispuesto a ofrecer, a hacer lo que Dios le estaba pidiendo. Pero recordemos, Génesis 22:1, Dios vino para probarlo. Dios vino para probarlo. ¿Verdad? Y este varón fue obediente en lo que Dios le había pedido. Dice la Escritura en Hebreos capítulo 11, versículo 17. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido la promesa ofrecía su unigénito, habiéndole dicho: en Isaac te será llamada descendencia, y pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Y este versículo nos enseña qué fue realmente lo que pasó cuando Abraham fue probado. Cuando él fue probado, dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, por la fe Abraham, cuando fue probado, cuando Dios vino para probarlo, dice que él ofreció a Isaac. El que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. Abraham, que había recibido estas promesas, cuando fue probado, él ofrecía a su hijo. Pero él lo hizo creyendo que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvería a recibir. Entonces Abraham creía, cuando él fue probado, él creía que de una manera Dios iba a cumplir lo que Dios le había probado. Así que cuando hablamos de la prueba y hablamos de la tentación, son dos cosas muy diferentes. La tentación se ubica más en nuestras flaquezas, en nuestras debilidades. La prueba quiere mostrar lo que realmente hay en nuestro corazón y quiere hacernos mejores personas. Por eso la prueba puede sacar lo mejor o lo peor de nosotros. Eso es lo que hace la prueba. La prueba manifiesta, saca lo mejor o saca lo peor que hay en nosotros. Pero si lo mejor de nosotros, si lo mejor sale, si sale lo mejor en nosotros, entonces nosotros miraremos las maravillas de Dios como las maravillas que Dios o que Israel vio en el desierto. Entonces pensemos en estas dos cosas, porque posiblemente estés pasando por pruebas o enfrentas pruebas, y lo primero que se nos viene a la mente muchas veces es: ¿por qué Dios las permite? ¿Por qué Dios permite que yo pase por estas pruebas? ¿Por qué me estará pasando esto? Recuerda que las pruebas nos ayudan para que nosotros seamos más fuertes, seamos puros como el oro, y que estas pruebas lo único que van a hacer, van a manifestar quiénes somos nosotros, y van a sacar de nosotros lo bueno o van a sacar lo malo. Se va a ver, la prueba va a manifestar quiénes realmente somos. Y entonces, si va a sacar o lo bueno o lo malo, hay que estar preparados para que la prueba saque solamente lo bueno que hay en nosotros. Y cuando saque lo bueno,
nosotros vamos a ver las maravillas de Dios. Vamos a ver las maravillas y los milagros que Dios hace en nuestros medios, así como Dios obró en Israel cuando lo sacó de Egipto. Entonces, permite que estas pruebas saquen lo mejor de ti. Y cuando estas pruebas, cuando seas probado y salgas como el oro, estarás preparado para recibir las bendiciones y los milagros que Dios tiene para tu vida. Entonces, en esta hora mi consejo es que no te rindas, que no te rindas. Sigue luchando, sigue luchando, sigue luchando. Confía en el Señor, que Él te fortalezca aún en medio de la prueba, aún en medio de la necesidad, aún en medio de la enfermedad, de la escasez. Permite que Dios venga allí y te llene y te fortalezca. Y cuando esa prueba haya pasado, recibirás muchas más bendiciones que estas. Entonces, mi deseo es que si estás pasando por prueba, la prueba saque lo mejor en ti. Vamos delante de Dios en oración. Padre, te doy gracias. Te doy gracias por las personas que tú has traído para escuchar este mensaje. Te doy gracias por tu presencia en sus vidas y en esta hora te pido que la fortaleza de tu Espíritu Santo sea sobre ellos. Fortalécelos, que su pie no resbale. Guárdalos en tu mano santa, que tu Espíritu los guíe y los sostenga en cualquiera que sea la necesidad que venga a sus vidas. Señor, sosténlos para que no desmayen en medio de la prueba, en medio de la lucha, para que salgan como el oro y que reciban todas las bendiciones que tú tienes para los vencedores. Señor, los pongo en tus manos, en el nombre glorioso de tu Hijo amado, Jesucristo. Así es, mi hermano, hay que echarle ganas, hay que fortalecernos en el Señor, porque hay muchas bendiciones para sus hijos. De parte de la Iglesia Nueva Vida, te deseo que Dios te bendiga y hasta la próxima.